las 9 de la mañana, 41 minutos. Hemos estado con una intensa agenda política, con todos los movimientos, a medida que se acercan las elecciones de Congreso, a medida que se acercan las consultas, y tenemos en nuestras manos un comunicado que ha mandado el Movimiento de Salvación Nacional, en el que efusivamente le dan la bienvenida al doctor José Félix Laforí. Doctor Laforí, buenos días. Hola Juan, muy buenos días para todos. Le dan una bienvenida con mucho entusiasmo en el Movimiento de Salvación Nacional. Recuerdan a Álvaro Gómez Hurtado. Usted había dicho que quería volver a Salvación Nacional porque nunca se había ido de Salvación Nacional. Cuéntenos cómo va esa llegada a Salvación Nacional después de haberse apartado del Centro Democrático. Pero Juan, esa ha sido siempre mi casa, ¿no? A lo largo de toda la vida, nací ahí. Acompañé al doctor Gómez cuando el doctor Gómez se apartó también de la decisión que tomó la convención del Partido Conservador en aquel entonces, en el año 89, y creó el Movimiento de Salvación Nacional. Por supuesto, yo venía siendo de toda la vida, incluso yo llegué a estudiar a Bogotá en el año 73, mi papá senador de la República del Alvarismo, que venía del 58, y empecé a escribir desde entonces empecé a escribir en el siglo. Y Doctor Laforí, doctor Laforí, se me fue su voz. Le alcancé a oír que estaba hasta el siglo y oigo en el fondo los sonidos que ponen contento al abuelo, me parece. Sí, más o menos, Juan. Es que ayer cumplí 70 años, Juan. Sí, vi una foto marítima que publicó su señora María Fernanda Cabal, en la que están usted y ella en el mar con su hija y sus nietos. Ah, sí, claro, pero ayer además tuve aquí un grupo de amigos hasta muy tarde, por eso no salí tan temprano, porque claro, llegaron acá a la casa y como cualquier persona, pues lo recibí con agrado. Pero le decía, Juan, sí, mi padre fue senador del 58 en adelante del alvarismo. Cuando yo llegué el 73 a Bogotá a estudiar ingeniería civil, pues naturalmente desde entonces he estado muy cerca de lo que para esa época era el alvarismo. Y me acuerdo haber hecho la campaña en 74 como un niñito que llegaba a la universidad. Y luego en 89, cuando el doctor Gómez se apartó de las decisiones que había tomado el Partido Conservador, que había proclamado la candidatura en ese entonces Rodrigo Lloreda, él creyó que había que tomar un rumbo diferente y creó el Movimiento de Salvación Nacional, y ahí estuve desde el primer día. Sí, claro, pero con Álvaro Gómez Hurtado, que todos lo conocimos, gran señor, otro de los mártires de este país. Pero venga, doctor Laforí, bueno, entendemos que se va para Salvación Nacional, usted ya no estaba a gusto en el Centro Democrático, lo hizo saber en la pasada carta, no estaba contento, ya había renunciado, no es una sorpresa que usted se vaya para allá, pero sí queremos saber su esposa, María Fernanda Cabal, se va del Centro Democrático, se queda acompañando hasta el 8 de marzo, ¿van a insistir ustedes en la decisión del partido? Ya no, ya por lo menos yo no puedo, porque ya finalmente tomé la decisión de renunciar. María Fernanda sigue en el partido. María Fernanda es una senadora del partido que contribuyó en la campaña pasada, entre otras cosas. Ustedes recordarán también lo que le pasó. En el 22, todos los que habían sido precandidatos con ella le habían dicho al presidente Uribe que encabezara la lista. Él quiso que fuera Miguel Uribe Turbay. Estuvo en el puesto 100, sacó más de 200,000 votos, y eso le significó al partido por lo menos 2 senadores más en ese entonces, que de 19 senadores pasamos a 13.
y ella en consecuencia es una senadora del Centro Democrático y hasta el 20 de julio de este año pues tendrá que honrar las obligaciones que se desprenden tanto política como legalmente de pertenecer al Senado por Centro Democrático. Por eso quiso Y la después, decisión. entonces después del 20 de julio, ¿estudia la Ya posibilidad de tomará, irse del partido? no le cabe la menor duda. No se siente cómoda, no tiene espacio. Creo que es suficiente. Yo tengo la plena certeza que el 21 de julio María Fernanda tomará otro rumbo. ¿Armará su rancho aparte, su propio partido? Es posible, ya ella verá qué hace el 21 de julio. Hasta el 20 de julio tiene un compromiso político y legal y jurídico con el partido. Sí. Señor Laforí, usted entiende perfectamente que en la competencia política ustedes en Salvación Nacional pues le compiten al Centro Democrático, en donde el expresidente Uribe es el candidato número 25 en la lista cerrada al Senado. Y Salvación Nacional está con De la Espriella, pero también está con Creemos, el movimiento de Federico Gutiérrez, y está con el movimiento del alcalde Char. ¿Cómo quedó su relación con el expresidente Uribe luego de que se entienda que usted le va a competir por las curules al Centro Democrático? Pues no sé, es un problema del presidente Uribe. Yo voy a votar por Salvación Nacional y voy a votar por Enrique Gómez Hurtado, Martínez, con quien me une una relación casi que de familiaridad. Ahí estoy, ahí estaré y voy a contribuir con el éxito de ese partido. Y va a votar por Abelardo de la Espriella y no por Paloma. En la primera vuelta, muy seguramente será así. ¿Y va a votar la consulta? No, no voy a votar la consulta. Eso es lo que ha dicho exactamente, por lo menos Salvación Nacional, que no lo va a votar y como tal, ahí estaré no votando la consulta. Pues aquí está completamente clara la postura de José Félix Laforí. Se va del Centro Juan, Democrático, llega a Salvación Nacional. Su esposa tiene un compromiso porque tiene curul hasta el 20 de julio. Ella tiene una situación jurídica distinta. Pero que también se va después del 20 de julio. Pero él ha dicho hasta el 20 de julio va a cumplir su compromiso. Pero claro, pero Juan, yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que es posible que desde el 17 de diciembre que vengo reclamando la información no haya sido posible? ¿Y no se la han dado? No, 9 derechos Digamos, de petición. lo que usted mandó sobre las encuestas que favorecieron a Paloma Valencia, ¿a usted no se lo han entregado? No solamente no se me ha entregado, sino que prácticamente han ignorado buena parte de esos temas y cometieron además un acto por lo menos de indecencia conmigo cuando finalmente se filtró la carta y se conoció, y repito, no la filtramos nosotros. Lo primero que hicieron fue sacarme del chat, es decir, me desvincularon como miembro de la Dirección Nacional. Usted era miembro, usted era miembro de la Dirección Nacional. Desde cuando fundamos el partido. Elegido por una asamblea. Una convención. Una convención. Y un buen día alguien resolvió que no debía de estar y me sacaron del chat y nunca más me volvieron a citar. ¿Usted cree que eso es posible en un partido que se llame democrático? Sin explicación alguna. No, es una falta de respeto, Juan. Doctor Laforí. Y uno de la vida lo que no puede perder es el sentido, primero de la dignidad y segundo de la decencia en el manejo de sus cosas. Por eso me voy por maltrato. ¿Se va por maltrato o se va también porque cree que alteraron el resultado de las encuestas? Claro, empezando por ahí. Y además sabemos cómo se hizo. ¿Cómo y por se eso hizo? Digo, cuéntenos claro, cómo se hizo. Claro. Hay que preguntarle a Lester Toledo, que después mandó una carta un tanto, como quien dice, explicación no pedida, confesión manifiesta, donde dice que nada tuvo que ver, cuando claramente desde el primer momento llegó con manos llenas a permear y a cambiar lo que ha sido el ADN del Centro Democrático. Usted recuerda la campaña que hizo lamentablemente el hoy víctima
de unas balas asesinas Miguel Uribe Turbay, a manos llenas. Y a manos llenas terminaron también afectando lo que fue esa consulta, porque es que la consulta no era una consulta abierta, Juan. Doctor Laforí, es lo que la gente no ha entendido. Doctor Laforí, cuando usted dice a manos llenas, ¿se refiere a plata? A plata, a manos llenas. O sea, con plata alteraron los resultados de las encuestas o del proceso interno de selección del candidato o la candidata del Centro Democrático. No tengo duda, y lo que quiero es probarlo algún día. Porque el que yo me vaya de Centro Democrático no significa que ahí quedan las cosas. Pero, doctor Laforí, yo le pido, porque esto tiene la mayor trascendencia política y la mayor gravedad, ¿cómo lo hicieron? Hace un momento usted me dijo, esto ocurrió, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo se alteraron Juan, esos resultados? Muy sencillo, Juan. Mire, acuérdese que la encuesta no era una encuesta a ciudadanos del común, no era una encuesta abierta. Era lo que el mismo partido llamó el colegio electoral. Ese colegio electoral, que estaba inicialmente compuesto por 4.800 personas, cuya lista, cuyos nombres el mismo partido definió, y los definió porque correspondían a aquellos militantes que tenían una dignidad en el partido. Es decir, usted tenía que ser miembro de algún directorio municipal, departamental o nacional, pero además tenía que tener una credencial, tenía que ser o edil, concejal, diputado, representante, senador. ¿A quién encuestaron entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo concreto en La Guajira, donde eran 57 electores, en donde finalmente dice la encuestadora que encuestó a 42 y dice la encuestadora que ganó Paloma Valencia? ¿Por qué no nos dicen quiénes fueron de los 57 los 42 que votaron? Porque es que yo los conozco a todos. ¿O usted cree que yo, que soy oriundo de ese departamento, por lo menos mi padre, no sé quiénes eran los concejales, los diputados, los ediles y los miembros de los directorios municipales, entre ellos el de Villanueva, donde nació mi padre? Por favor, Juan, ¿usted cuántas convenciones liberales fue? Bueno, a pocas, porque usted era del nuevo liberalismo, pero al final fueron una convención. Ustedes no sabían exactamente cómo se votaba en una convención. Por eso Galán dijo, no, esto no es con encuesta ni nada, esto es con consulta popular. Fue el primero en Colombia que abrió ese trecho. Y usted se recordará porque estaba al lado de Galán. Doctor José Félix, lo que usted nos está diciendo es, a la hora de hacer la encuesta, las personas, no hay claridad acerca de quiénes fueron los que contactaron internamente, porque los que ustedes habían contactado iban a votar de otra manera. Eso es lo que lo lleva a concluir que hubo fraude. Claro, pero no solamente en La Guajira, porque es que lo hicimos con todos, antes y posterior que salió la encuesta, y no nos dan las cuentas. Entonces, ¿a quién encuestaron? ¿Y por qué usted recordará una famosa entrevista que hizo Caracol con el supuesto auditor o la empresa auditora, que además tiene un problema sub judice en Chile? Y dice, no, yo no hice eso. A mí eso no me contrataron. Yo lo que tengo seguridad es que al teléfono que llamaron, ese teléfono contestó. Doctor Laforí, de este hecho que usted está denunciando ampliamente en los medios, ¿tiene conocimiento el expresidente Uribe? ¿Él era consciente? ¿Él sabía de esa pilatuna que se estaba cometiendo? Pues yo no sé, pero supongo que el director del partido, que tuvo conmigo contacto desde el día 17 de diciembre, bueno, todos los días tenía contacto conmigo antes del 15, pero el 17 de diciembre en adelante le fui prácticamente enviándole toda la información pertinente, pero desde mucho tiempo atrás
le vengo diciendo al presidente la inconveniencia de que el señor Lester Toledo estuviera al servicio de la campaña de Miguel Uribe Turbay, que después se inventó la candidatura de María Claudia, y después María Claudia dijo lo que dijo de María Fernanda de manera injustificada. Es decir, son tantas las cosas que han sucedido con la complicidad de José Obdulio Gaviria y también de Nubia Estela. Es que lo estoy diciendo con claridad, no me estoy quedando en los entresijos, para que después no haya duda del por qué uno tiene, obviamente, esta actitud. Porque no es la actitud del cuento de que malos perdedores, no. La vez pasada también hubo un poco de eso. Y sin embargo quedamos en el partido tranquilos, y ahí fueron senadores. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Pero señor Laforí, usted acaba de decir al aire que a manos llenas, con plata, cambiaron y alteraron los resultados de la encuesta del Centro Democrático para elegir candidato a la presidencia. ¿Quién le pagó? A manos llenas. ¿Quién le pagó a quién? Se hizo las campañas. A manos llenas fue lo que hicieron durante todo el tiempo, tanto la campaña de Miguel Uribe Turbay como después la que hizo Miguel Uribe Londoño. O no recuerda el episodio cuando ya el partido había definido que la encuestadora era Atlas, y entonces a uno de los asesores se le ocurrió que lo ideal sería contratar a Atlas para que le hiciera un tracking mientras que le hacían la encuesta al partido, cuando ya el partido lo había contratado. ¿Usted cree que eso es decente? ¿Usted cree que es como si cuando un juez está investigando un caso y usted por alguna circunstancia le dice, hombre juez, ¿y por qué no me dice o lo contrata para un servicio profesional más o menos en la misma dirección de lo que el juez va a fallar? ¿Usted no le parece que eso es un acto absolutamente indelicado, corrupto, como el que pretendieron hacer? Son las 9 de la mañana, 59 minutos. Es la voz de José Félix Laforí. Era miembro de la Dirección Nacional del Centro Democrático. Es el esposo de la ex candidata María Fernanda Cabal. Ha llegado al Movimiento de Salvación Nacional con Enrique Gómez Martínez y ha puntualizado hoy unas denuncias sobre lo que habría sido el proceso de selección de la candidata presidencial del Partido Centro Democrático. Doctor Laforí, gracias por haber estado con nosotros. No, pero una sola cosa. Adelante, Juan. adelante. Paloma no tiene nada que ver en este proceso. 9:59. Paloma es ajena. El proceso, ajena. Paloma es ajena. El proceso se alteró, pero Paloma es ajena. Para ponerlo con todas sus letras. Claro, por eso lo puse en la carta. Nada tiene que ver Paloma en esto, ¿no? Yo sí quiero salvar cualquier tipo de responsabilidad o proximidad con lo que hubo. Queda muy claro, dice José Félix Laforí, Paloma no tiene nada que ver. Lo hicieron, a ver, si le entiendo, lo hicieron a espaldas de Paloma para que no quedara María Fernanda, pero no fue Paloma. Sí, no fue Paloma. Eso es lo que usted me quiere decir. Sí, señor, alteraron los resultados porque en el Centro Democrático no querían que fuera María Fernanda Cabal y Paloma no tuvo nada que ver. En el Centro Democrático, ciertos actores del Centro Democrático o que dicen estar en el Centro Democrático, porque hasta donde entiendo José Obdulio ha estado era con Pinzón. Y estas personas lo que pretendían era cerrarle el paso a María Fernanda Cabal, lo hicieron así, pero no le informaron a Paloma lo que estaban haciendo. Por supuesto que no. Paloma el miércoles previo a la terminación de los resultados me pidió a mí y le pidió a María Rosario Guerra que le dijéramos a Uribe que la que no quedara encabezara la lista. No sé si eso es suficiente para poder entender el tema. Pues muchas gracias, doctor Laforí. Aquí quedan estas precisiones que usted ha hecho y como
estamos tan cerca de las elecciones, como es un tema tan delicado, como se refiere a dos candidaturas relevantes y significativas como la de Paloma Valencia y la de Abelardo del Espiella, por su adhesión al Movimiento de Salvación Nacional, tiene el mayor interés político esta entrevista que acabamos de hacer con José Félix Laforí. Gracias, doctor Laforí. Gracias, Juan. 10:02. Está abierto el micrófono para el doctor Gabriel Vallejo, presidente director del Centro Democrático. Lo hemos llamado para decirle que puede y tiene el micrófono abierto para contestar. Nos ha dicho que no va a contestar al aire, pero que el Centro Democrático ya está preparando un comunicado para contestar lo que acaba de decir el doctor Laforí. Acusaciones gravísimas. Queda claro que exculpa completamente a la candidata Paloma Valencia. Son las 10 de la mañana, 2 minutos. Es hora de vivir la experiencia de fútbol más grande del planeta con la tarjeta Visa, edición especial de la Copa Mundial.